Lo que sigue ahora es una mesa redonda con el tema discapacidad y salud mental. Quien nos ayuda a moderar esta ponencia será el doctor Leonel Jaramillo Villanueva. Él es jefe de servicio de paidopsiquiatría en la UMAE Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él es especialista en psiquiatría por la UNAM, tiene una subespecialidad en paidopsiquiatría por la UNAM, es maestro en ciencias de la salud por el Instituto Politécnico Nacional y es profesor titular de la residencia de psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, doctor Jaramillo. Adelante con su En equipo. conexión a internet. Muchas gracias por la presentación. Vamos a dar inicio entonces a la mesa redonda Discapacidad y Salud Mental. Es para mí un honor presentarles al grupo de trabajo con el que me tocó realizar esta labor. Son personas muy distinguidas de directores, muchos de ellos de los mejores hospitales de aquí de la Ciudad de México, del país, hospitales que se encargan de una gran afluencia de pacientes en psiquiatría. Y pues para empezar, les voy a hacer la presentación de cada uno de ellos. Tenemos a la doctora Elia Magallanes Cano. Ella es médico psiquiatra, es maestra en psicoterapia psicoanalítica, actual directora del Hospital de Psiquiatría Héctor Tovar Acosta. Doctora. Buenas tardes. Cuenta con nosotros también el doctor Arturo Castro Robledo, es médico psiquiatra. Él ha participado en el expediente del capítulo de psiquiatría en el Colegio de Médicos Posgraduados del IMSS. Es ex profesor del curso de psiquiatría avalado por la UNAM, profesor actual de pregrado en la Facultad de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y actual director médico del Hospital de Psiquiatría Morelos. Bienvenido, doctor. Tenemos también al doctor Emanuel Sarmiento Hernández, médico psiquiatra con subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, e investigador en Ciencias Médicas nivel A del Sistema Institucional de Investigadores. También profesor del curso de psiquiatría avalado por la UNAM y actualmente director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Saludos a todos. Y contamos también con el doctor Rodrigo Figueroa Vera, en representación del Hospital Fray Bernardino Álvarez. El doctor Rodrigo es médico psiquiatra, maestro en neurociencias cognitivas y de la conducta humana, profesor del curso de psiquiatría, es representante del Hospital Fray Bernardino, como les comentábamos, donde se desempeña él como jefe de servicio del mismo hospital. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente parte de la presentación. Vamos a dar una breve recorrido de lo que es la discapacidad mental para tratar de contextualizarnos y qué es lo que está pasando en nuestro país. Adelante, doctora Elia. Bien, pues en esta mesa vamos a hablar de discapacidad y salud mental. Yo les voy a hablar primero de los conceptos generales y las clasificaciones actuales. Bueno, los problemas de salud se manifiestan no solo en los síntomas, sino también en el impedimento o la discapacidad. La definición y la evaluación de la discapacidad plantea los problemas desafiantes, que es especialmente cierto para la discapacidad de los trastornos mentales. O sea, la discapacidad en la salud mental no solamente la evaluamos a través de síntomas. El término discapacidad ha tenido diferentes significados a lo largo de los años. Tradicionalmente a una persona se le llamaba discapacitada cuando había un deterioro en las estructuras corporales. El siguiente paso para definir la discapacidad ha sido observar las limitaciones de la actividad. La clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, esta es una
clasificación de la OMS en 1980, asumió un desarrollo lineal desde el deterioro de las estructuras o funciones hasta las limitaciones en las actividades que se equipararon con discapacidad. El concepto de discapacidad, las limitaciones de la actividad por sí solas no pueden determinar si una persona se ve obstaculizada en el cumplimiento de las actividades o tareas diarias. Existe solo cuando una persona no puede realizar las actividades necesarias. Requiere la selección de un contexto que requiere que la persona ejecute una actividad y la descripción de las capacidades que se necesitan para ejecutar esta actividad. Bueno, la discapacidad es un desajuste entre la capacidad y contexto, por lo que una persona no puede cumplir los requisitos del rol. Esto se denomina restricción de la participación. Un ejemplo, por ejemplo, es por ejemplo, una persona no es discapacitada porque le falte una mano, sino porque no puede cumplir sus roles. Por ejemplo, una camarera no es discapacitada porque le falta el brazo, sino porque no puede cumplir su rol de camarera. A esto se refiere con restricción de la participación. En un concepto multidimensional que implica deterioro de las estructuras o funciones corporales, limitaciones de capacidad, entorno y participación. El concepto de discapacidad, esbozado por la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud, que la abreviamos como CIF, publicada por la Organización Mundial de la Salud, que igual es de la OMS del 2001. Bueno, esta clasificación es un sistema de clasificación de la salud funcional y los resultados de la enfermedad. No es un instrumento de evaluación, pero proporciona códigos para su uso en estadísticas de salud y un marco para la definición de discapacidad. Este instrumento lo usamos a la par de la CIE-10 y se divide en dos partes, en funcionamiento y discapacidad y factores contextuales. Así es como se divide el ICF en funcionalidad, en funcionamiento y discapacidad, y a su vez esta de funcionamiento y discapacidad se divide en funciones y estructuras corporales, en actividades y participación. Las actividades son ejecución de una tarea y la participación, como les decía, es la implicación en situaciones de la vida diaria. Y la otra parte en que se divide la ICF son factores contextuales y estas son factores ambientales y factores personales. Bueno, la ICF establece que los códigos solo están completos con la presencia de un calificador que denota una magnitud del nivel de salud, por ejemplo, la gravedad del problema, y recomienda una calificación 0, sin problema, ninguno, ausente o insignificante, un problema leve, leve bajo del 5 al 24%, un problema moderado, medio regular del 25 al 49%, grave es cuando está del 50 al 95% y hay un problema de discapacidad completo cuando está del 96 al 100%. La ICF enumera como contextos de referencia ya sea el contexto real en el que vive una persona o entornos uniformes o estándar, que puede ser un entorno real comúnmente utilizado para la evaluación de la capacidad en configuración de prueba, o en los casos en que esto no sea posible, un entorno supuesto que puede ser pensar que tiene un impacto uniforme. Los entornos supuestos, por ejemplo, para el trabajo, lo que toman como supuesto es un hotel, y el entorno como de la vida diaria, lo que toman en cuenta es un restaurante. O sea, si la persona puede trasladarse a un restaurante, si puede pedir una comida, si puede usar cubiertos, y en el hotel, por ejemplo, si podría hacer lo que hace una camarera. Hay varios instrumentos para la medición de capacidades y participación en general. Estos son algunos que usamos algunos los conocemos los psiquiatras, ¿no? El índice de Bartel, la escala ADL, escala de evaluación global, la GAF de funcionamiento, desempeño, el BUDAS, que algunos los conocemos, ¿no? Y finalmente algunas reflexiones. La discapacidad depende del contexto en que el paciente se desenvuelva. No solo depende de la persona, sino también del entorno en que la persona vive.
El enfoque tradicional de la psiquiatría social refiere que crear entornos ajustados a la capacidad permite la inclusión de las pacientes en el mayor grado posible a pesar de las limitaciones individuales. Es una misión de la sociedad permitir que todas las personas vivan sin obstáculos en las condiciones de la vida cotidiana independientemente de su estado de salud o sus capacidades. Muchas gracias, doctora. Pues, retomando algunas cosas importantes de lo que la doctora nos expone aquí, pues estamos hablando de un constructo bien definido que se puede medir perfectamente bien y que esto nos da la oportunidad de identificar cuál es el fenómeno que está ocurriendo en los diferentes lugares. Incluso este contexto también, el contexto va a ser que la discapacidad también pueda presentarse o no, dependiendo de ese ambiente. Le vamos a dar paso al doctor Arturo para que nos hable un poquito de lo que son las estadísticas en el país y las necesidades de atención. Adelante, doctor Arturo. Bueno, pues buenos días, gracias por la invitación. Vamos a rápidamente hacer un repaso. Creo que nos está compartiendo la presentación. Ok, bueno, rápidamente vamos a hacer un repaso de situaciones que ya se han comentado, pero que no dejan de ser impresionantes, como estas cifras de la discapacidad como un problema de salud pública mundial en esta sindemia de la salud mental y la pandemia de COVID, ¿verdad? Entonces, cifras del 2020, donde más de 1,000 millones de personas que viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, y lo cual está representando aproximadamente un 15% de la población mundial, en las cuales casi 190 millones tienen dificultades en su funcionamiento y que son además pacientes que continuamente están solicitando atención en primero y segundo nivel del sistema de salud. 20% de los pacientes con días saludables perdidos obedecen directamente a problemas de salud mental, y solamente 10% de las personas reciben tratamiento o atención de algún tipo. Cifras pasmosas como el decir que cada 40 segundos alguien se quita la vida en el mundo. 10.8% de los adolescentes que presentan sintomatología depresiva es indicativa de depresión moderada o severa. Y el suicidio, que se ha convertido en una causa de muerte a nivel mundial, y en las Américas la tercera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años, es un problema que nos está rebasando por mucho. Los trastornos mentales más incapacitantes, pues ya los hemos visto, hemos hablado de depresión, de trastornos afectivos bipolares, de la esquizofrenia, de la ansiedad, pero el problema es que la cifra mundial, o sea, la cuarta parte en algún momento de su vida va a presentar un trastorno mental. 450 millones de personas en todo el mundo se calcula que en este momento presentan algún tipo de discapacidad o disfunción mental, y 50% de ellos se presenta antes de los 14 años. De ahí la necesidad de hacer detección temprana. Seguimos con los trastornos mentales más discapacitantes. Ya hablábamos de demencias, de los problemas de abuso de alcohol, sustancias, el trastorno obsesivo compulsivo. Hablamos de que la depresión es el trastorno mental más frecuente. Tenemos cifras que dicen que el 60 y 80% de los pacientes que presentan trastornos mentales no reciben ningún tipo de tratamiento. El presupuesto que se destina a la salud mental es inferior al 2%, y solamente el 67% de este presupuesto se va en los hospitales psiquiátricos. Evidentemente la brecha se ha abierto mucho más con la pandemia. En México, en la encuesta que se realiza en el año 2020 en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
contó con cerca de 20 millones de personas con un problema de discapacidad y salud mental. Es una cifra que representa el 16.5%, de los cuales los más frecuentes son problemas para ver, caminar, oír, hablar, comunicarse, recordar, concentrarse. Y esto fue en el contexto que todavía no se ha medido el impacto de la pandemia. Sabemos que 53% corresponde a mujeres, 47% corresponde a hombres y que 3/4 partes de 1 millón tienen condiciones mentales severas. Otra cifra que debe ser tomada muy en cuenta corresponde a las 15 primeras causas de años vividos con discapacidad por todos los sexos. De acuerdo al reporte de la OMS, México, los trastornos depresivos son de los más discapacitantes, que generan más causas de años vividos con discapacidad. Los trastornos de ansiedad están en 8º lugar, en el lugar 14 los desórdenes bipolares y la esquizofrenia. En nuestro hospital de psiquiatría tenemos algunos datos que pueden ser impresionantes, como el hecho de que ansiedad y depresión es lo que más abunda, pero estamos teniendo cambios en la epidemiología porque no solamente los trastornos mentales secundarios a daño orgánico cerebral están generando altas demandas de atención. Hoy por hoy los trastornos de personalidad han crecido por mucho, demandando mucha atención en primero, segundo, tercer nivel. Nosotros creemos que hacer una detección en los primeros y segundos niveles de atención de ansiedad y depresión podría abatir por mucho la demanda de atención en el Sistema Nacional de Salud. Nuestro hospital ha apostado por no enviar a nuestros pacientes directamente a las salas de los hospitales generales de zona. Creo que se me está pasando la diapositiva adelantada. Y en ese sentido, hemos generado un modelo de seguimiento de nuestros propios egresos hospitalarios, donde veamos 3 o 5 consultas subsecuentes a un paciente para que pueda reincorporarse a su nivel de funcionamiento sin los efectos de las crisis agudas, de la discapacidad que genera un internamiento o una disfunción psicosocial con efectos secundarios de los medicamentos y del tratamiento y de la enfermedad por sí misma, dándoles seguimiento en nuestra consulta externa para de esta manera acondicionar al paciente y tenga un regreso mucho más sano. Creemos que los momentos oportunos de intervención se encuentran definitivamente centrados en esa detección temprana en las escuelas, en la edad preescolar, en aquellos pacientes que tienen alguna disfunción en el desarrollo, en esta detección que se debe de realizar por el primer contacto de la atención médica. Cuando el paciente ya requiere un tratamiento, pues es de fundamental la adherencia al tratamiento y la prevención de recaídas. En algunos modelos en el mundo se está utilizando la psiquiatría comunitaria como punta de lanza para prevenir justamente que los pacientes abandonen los tratamientos por efectos secundarios, por desinformación, por tabú, por ignorancia. Y creemos que debemos de replicar un modelo de seguimiento comunitario con el equipo de salud, echar a andar mano de lo que es el trabajo social, el área de enfermería, el área médica, dando seguimiento puntual a todos los pacientes que requieren un tratamiento a mediano y largo plazo. Nosotros tenemos un modelo donde estamos interviniendo directamente con la comunidad, donde el psicólogo, el trabajador social, a través de talleres, incidimos en la concientización como parte de esta necesidad de seguimiento a corto plazo durante el internamiento.
Hacía mención de que nuestro hospital es afortunado dentro de todos los hospitales en México porque estamos insertos en un complejo que llamamos el Complejo Morelos, que cuenta con un centro de seguridad social, un centro de artesanías, un área deportiva, una unidad de medicina familiar, pero también se han echado a andar otro tipo de modelos como el Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo, el CECART, donde la población que tiene algún tipo de discapacidad, como lo muestra esta gráfica, tiene la factibilidad de accesar a un modelo de rehabilitación para que esas capacidades que se hayan perdido por alguna causa médica o por alguna discapacidad psicosocial, se le reentrene al paciente y pueda tener esta rehabilitación que le permita tener una oportunidad de rehabilitación psicosocial, pero también de incorporarse a las áreas del trabajo. Por alguna razón estoy teniendo problemas con la transmisión. Y bueno, hay algunas acciones que consideramos urgentes, como sería campañas informativas para la población derechohabiente y personas trabajadoras de la salud, la profesionalización del personal de la salud no especializados para la prestación de servicios de salud mental, capacitación masiva en las guías de MHGAP, capacitación para atención integral del comportamiento suicida y poder afrontar y disminuir este crecimiento estratosférico que hemos tenido de la conducta suicida, aprovechar las tecnologías como lo estamos haciendo hoy en día a través de este foro, asignar recursos financieros para la salud mental es indispensable no solamente en México, sino en el mundo. Y en conclusión, en la atención directamente con el paciente, pues el momento de intervención oportuno, hacer la detección temprana, que ha sido siempre este modelo de prevención, pero un modelo donde se entrene realmente al maestro, al médico de primer contacto, al médico familiar, y después poder incidir en esta rehabilitación psicosocial y, por supuesto, una vez teniendo los casos detectados, en este modelo de la prevención de recaídas. Desde esta perspectiva, termino con esta frase donde se dice que la discapacidad no es una condición a curar o complementar o reparar, sino más bien es un constructo relacional entre la sociedad y el sujeto. Espero que haya sido de su interés. Esto es la aportación que tenemos en este momento. Gracias, doctor. Pues destaco las frecuencias que nos presenta el doctor Arturo. Podemos ver que es un verdadero problema de salud pública. La discapacidad como tal representa, dependiendo de cada país, pero estamos hablando hasta de un 15-20%, lo cual es muy alto. Y los programas de salud como la parte económica también, pues a veces no dan para la atención de estos pacientes. Para ello también le vamos a pedir al doctor Manuel Sarmiento que nos hable un poquito acerca de las barreras en la atención y las consideraciones éticas sobre la discapacidad en salud mental. Adelante, doctor. Gracias, doctor Leonel Jaramillo. Y bueno, pues antes felicitar a la doctora Elia Magallanes y al doctor Arturo Castro por tan excelentes datos que nos dan sobre este tema de la discapacidad y la salud mental. Yo no traigo una presentación, realmente quisiera yo ser muy directo y preciso en estos puntos que a mí me toca hablar en este congreso. Y bueno, pues como ya lo mencionaba perfectamente bien la doctora Magallanes, este término de discapacidad tenemos que tener claro que engloba todas las deficiencias, todas las limitaciones, ya sea en la actividad o bien las restricciones en la participación para cualquier tipo de actividad. Y aquí, pues creo que todos los que nos dedicamos a esto, sabemos perfectamente bien que las personas con discapacidad
tienen más dificultades para acceder a varios servicios como la educación, el empleo y por supuesto el tema que nos tiene ahora mismo aquí, que es el acceso a la salud. Y aquí entra el tema el cual me toca puntualizar, que es hablarles sobre las barreras que existen, estas barreras de atención y las consideraciones éticas que están relacionadas tanto con estas barreras como con la posibilidad de mejorarlas, de disminuir estas brechas de atención, ¿no? Sobre barreras de atención y consideraciones éticas, caray, podríamos tener una sesión entera para hablar de todo lo que sabemos que pasa, no solo en nuestro país, sino en gran parte del mundo. Sin embargo, doctor Leonel Jaramillo y a todas las personas que nos acompañan, respetando el tiempo de 4 minutos, lo voy a resumir en 4 puntos, que considero desde un punto de vista pues basado en todo mi actuar como servidor público a través de estos años, ya sea como psiquiatra infantil, lo que yo considero las principales 4 barreras a las que nos enfrentamos. Número 1, sabemos que la Organización Mundial de la Salud afirma que el estigma, que sería la primera, el estigma relacionado con la salud mental es la barrera más grande de las personas que sufren o padecen algún trastorno de salud mental y adicciones. Desafortunadamente también hay muchos datos que especifican que esta barrera que es el estigma se ha presentado en mayor proporción en los países latinoamericanos en comparación con países norteamericanos y con algunos países europeos. Este estigma del que hablamos se refiere a un grupo de creencias que constantemente pues, son creencias negativas o bien actitudes que llevan a desvalorizar o bien a desfavorecer a las personas con enfermedades mentales. Hay algunas investigaciones que indican que en varios países del mundo, aproximadamente el 80 al 90% de todas las personas con una afección de salud mental o adicciones experimentan el impacto negativo del estigma, 80-90%. Cuando analizamos cuál es la causa de este estigma, pues nos encontramos ante una realidad. Desafortunadamente, estas creencias usualmente se deben a una combinación de ignorancia y desinformación, sin afán de ofender a nadie. Cuando encontramos y analizamos esta primera barrera, nos podemos dar cuenta que se trata de mucha ignorancia sobre el tema de salud mental. Y aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué se ha planteado? Pues seguir trabajando sobre campañas masivas para sensibilizar a toda la población en general, incluyendo a la población médica, a través de programas de sensibilización con modelos de psicoeducación. Aquí, pues nuestro gran aliado, por supuesto que es todos los medios de comunicación que existen y que tenemos a disposición. Ellos pueden ser nuestros grandes aliados o nuestros grandes enemigos. El punto número 2 o barrera número 2. Bien, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay algunos datos bien interesantes que proporciona la OMS y que dicen que el equilibrio de los recursos humanos en un sistema de salud es importante para alcanzar las metas en metas que están encaminadas a proporcionar una adecuada atención y cobertura del sistema de salud. Si esto que establece la OMS, lo comparamos con algunos datos que proporcionó la UNAM en la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica y que el doctor Castro ya nos daba algunos o muchos de estos datos, pues algunos datos que yo considero relevante enfatizar es que, de acuerdo a esta encuesta,
un poco más del 28% de la población mexicana ha presentado algún trastorno psiquiátrico en algún momento de su vida. El 28.6 o 28.9% de la población mexicana alguna vez en su vida ha padecido un trastorno psiquiátrico. Y hay otro dato muy interesante. De este total, hasta el 50% de estos padecimientos inician antes de los 14 años de edad. La mitad de todos los casos inicia en población infantil o adolescente. También hay aquí un dato muy importante que seguramente todos tenemos presente, y es que de acuerdo a pues algunos resultados que podemos consultar en el Atlas de Salud Mental de las Américas, en México existe aproximadamente o una media de 0.9 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. 0.9 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Y esto, si lo pasamos a la población infantil o adolescente, pues está peor, porque de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, existen 0.04 psiquiatras infantiles y de la adolescencia para cada 100,000 habitantes. Entonces nos enfrentamos a esta segunda barrera, que es el recurso humano del cual disponemos. Por más que quisiéramos, pues los psiquiatras y psiquiatras infantiles no podríamos vencer esta barrera para proporcionar una atención adecuada a toda la población que lo necesita. Porque además de este 0.9% de psiquiatras y 0.04 de paidopsiquiatras por cada 100,000 habitantes, por si fuera poco, la mayoría de ellos se concentran únicamente en zonas urbanas. Entonces, bueno, pues esto es terrible, porque entonces todas las zonas rurales que tienen de por sí difícil acceso a todos los servicios de salud, pues complicamos mucho más el poder dar una solución a esta problemática que existe y que va a existir por mucho tiempo. El punto número 3 que yo quiero compartir con ustedes y que va muy relacionado con el anterior es que igualmente, de acuerdo a datos que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud, pues ellos determinan que en términos generales, los países de ingresos medios como el de nosotros y países de ingresos altos destinan aproximadamente entre el 2.5% y hasta el 5.1% respectivamente de su presupuesto de salud para atender la salud mental. En México, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay varias estadísticas, pero la más reciente nos dice que en nuestro país, del año 2013 al año 2021, el presupuesto destinado a la salud mental fue únicamente del 2% del total del presupuesto asignado a la salud en general. Hablando en números más concretos, se habla de 3,031 millones de pesos. De este recurso que tenemos, que equivale, repito, a únicamente el 2% de todo el presupuesto, el 50% de este 2% está destinado o asignado a los hospitales psiquiátricos. Entonces, esta es una barrera tan grande a la que nos enfrentamos y que es real y que es difícil cambiarla porque no está en las manos de ningún trabajador de la salud. Entonces, debemos de trabajar con lo que tenemos. Y si no se presenta un aumento en el presupuesto, el camino es mejorar la distribución de este 2%, el mejorar la distribución de los recursos de los que disponemos, en que, ya se mencionaba, en capacitar al primer nivel de atención, fomentando de esta manera las acciones comunitarias. Y punto número 4. Finalmente, este tema, pues que nos ha abierto los ojos ante muchas situaciones que debemos de cambiar.
La pandemia por COVID-19 ha impactado de muchas formas, ustedes lo saben, todos lo sabemos, no solo en nuestro país, a nivel mundial, observándose un incremento de los problemas relacionados con la salud mental y las adicciones. Probablemente, como se mencionaba anteriormente, este dato se vea reflejado en nuestro país, en las estadísticas que proporcionó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde el año 2020 pues ha sido ni más ni menos que el año con más suicidios en toda la historia de nuestro país, por supuesto, historia en la cual se hayan registrado. Es por ello que ante todas estas barreras y problemáticas en que nos encontramos, debemos fomentar como una solución el uso de herramientas de tecnología como la telemedicina, la telepsiquiatría. Es claro lo que tenemos que hacer, se ha hecho, nosotros lo estamos haciendo y si da oportunidad ya podré mencionar que se ha hecho en el Hospital Psiquiátrico Infantil al respecto, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil porque esta forma no tradicional de brindar atención, si bien los pros es que facilita el acceso a distancia, también hay contras y uno de los principales o el principal es que implica retos éticos difíciles de regular, pero que no son imposibles. ¿Cómo? Bueno, pues basándonos en los principios éticos que nos rigen y que son el de justicia, beneficencia, no maleficencia y de autonomía. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor, muy clara. Destaco esta parte, el estigma, coincido con usted, el estigma es algo que le ha afectado mucho a la salud mental y pues particularmente a los pacientes con discapacidad. Muchas gracias. Le damos paso al doctor Rodrigo para que nos hable un poquito acerca de los aspectos legales también y lo que sería la atención a estos pacientes. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes. La doctora Osiris Pasarán les envía un saludo. Se disculpa por no estar presente con ustedes. Sin embargo, tenía otras ocupaciones y estoy yo representándola. Voy a compartir la pantalla. Espero que no se aburran. Bueno, vamos a hablar finalmente de las consideraciones legales con respecto a esta mesa de discapacidad y salud mental, así como de los retos en la atención al paciente. Me gustaría iniciar con la parte de las consideraciones legales, un poco a vuelo de pájaro por la situación del tiempo, pero bueno, yéndonos desde el terreno internacional, pues sería importante ver cómo la Organización de las Naciones Unidas crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es, bueno, uno de los principios que nos rige también en México. Además de lo que ha comentado el doctor Sarmiento con respecto a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. A nivel México, es decir, en nuestro país, evidentemente tenemos la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual pues encontramos el artículo 1 y el artículo 4 que nos hablan tanto de los derechos humanos y además de la necesidad o más bien de esta situación que tenemos todos nosotros de poder acudir a los servicios de salud en cualquiera de sus modalidades. Existe también la Ley General de Salud y de esta la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad que salió en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011 y que tiene vigencia hasta nuestros días. Y finalmente, el órgano que se encarga de todas estas situaciones es el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es el CONADIS y que proviene también de Sedesol. De esto se derivan diferentes fechas. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el 2011, que les había comentado previamente, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Programa Nacional de Trabajo y Empleo, que es muy importante también, el Programa Nacional para Igualdad y No Discriminación,
el programa de prevención, rehabilitación e inclusión social, el protocolo para la impartición de justicia en casos que involucren personas de discapacidad y la norma oficial mexicana para las acciones de prevención y atención en casos de emergencia para las personas con discapacidad. Entonces, si ustedes ven, todos estos programas, leyes y protocolos pues están evidentemente trabajando en todo momento y más nosotros que nos dedicamos a, pues a la salud en las instituciones públicas y sobre todo en la salud mental. Algo que hay que rescatar muchísimo sobre todos estos documentos, pues es que ponen un énfasis muy grande en la situación del empleo, la no discriminación versus el estigma, como comentaba el doctor Sarmiento, la rehabilitación, como comentaba el otro panelista, ¿no? Y todas estas acciones de prevención, atención que nosotros podemos implementar y sobre todo en casos de una, perdón, de una emergencia como lo que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19. Y bueno, finalmente, para no ocupar más tiempo, hablemos sobre los retos en la atención al paciente. Uno de los retos principales, o más bien algunos de los retos principales que ya se habían comentado en el Foro Regional para el Mecanismo del Examen Periódico Universal, dentro del marco del diálogo sobre las recomendaciones relativas a los derechos de las personas con discapacidad, de SEDESOL y de CONADIS, son estos que vemos a continuación. Es decir, todo tendría que ver como con un círculo reverberante entre las políticas públicas, el presupuesto, pero también con un cambio cultural y un cambio de actitud de la sociedad ante nuestros pacientes, ¿no? Entre los usuarios de los servicios de salud mental, y de estas personas que además de tener una patología, pues cuentan con alguna discapacidad que no solo pone en riesgo o complica los trastornos que sufren, sino también sus vidas cotidianas. Y bueno, esto es lo que nos debería ocupar precisamente, ¿no? Cómo estamos trasladando todo esto que hacemos en los programas, en los protocolos, en las leyes, etcétera, cómo se traduce en la vida cotidiana de una persona para llegar específicamente al resultado de este círculo, que es la igualdad social. Otro de los retos con los que nos enfrentamos es evidentemente la pandemia, ¿no? Y bueno, creo que este reto es mundial, ¿no? O sea, nadie estaba preparado como para una situación de este tipo. Y bueno, cabe destacar que en realidad a nivel mundial los países no incluyeron la discapacidad en su respuesta al control de la pandemia, y pues es que esto era pues prácticamente de esperarse, perdón. Por lo tanto, las personas con discapacidad pues quedaron mayormente expuestas a los siguientes riesgos, no solo contraer COVID-19, sino que además de contraerlo, cursar la enfermedad con síntomas eh, más graves o de morir por su causa, y finalmente la descompensación de sus enfermedades mentales, quedar con mayores secuelas y estas secuelas provocar mayor disfuncionalidad. Y bueno, esto está pues realmente estudiado ya en análisis internacionales. Por ejemplo, la esquizofrenia pues se ha visto que es un factor de riesgo muy importante, no solo para contraer COVID, sino también para morir de esta enfermedad. A nivel mundial se reconoce a partir de esto que las personas con las siguientes afecciones tienen mayor riesgo de padecerlo y de agravarse y de morir por ello. Y bueno, resulta que dentro de toda esta lista de patologías que nosotros encontramos, que la Organización Mundial de la Salud nos ha compartido, muchas de ellas se relacionan con la salud mental, entre las que están la demencia u otras afecciones neurológicas, los pacientes con síndrome de Down, la depresión, como manejaba también el panelista anterior, la esquizofrenia, como les acabo de comentar, y los trastornos por uso de sustancias, que son muy importantes. Y finalmente, el reto más importante es la inclusión de la discapacidad en los programas de salud mental. Es decir, esta inclusión de la discapacidad conlleva la adopción de medidas con el fin de lograr la equidad para las personas con discapacidad en 3 ámbitos diferentes. Uno de ellos es el acceso a servicios de salud mental eficientes y eficaces, la protección durante las emergencias sanitarias, como lo que estamos viviendo en este momento, y el acceso a intervenciones transversales de salud pública que tienen que ver más bien con esta situación de saneamiento, de aguas, etcétera, pero definitivamente pues todos estamos involucrados
en estas tres situaciones. Todo esto puede lograrse a través de diferentes intervenciones en diferentes áreas: políticas, legislación, financiación, prestación de servicios, capacitación y psicoeducación en recursos humanos, en temas de discapacidad, en temas de salud mental comunitaria y sobre todo en la investigación. Y el enfoque que se maneja a nivel mundial pues apuesta a la intervención en rehabilitación. Rehabilitación que debemos hacer a partir de programas específicos en las áreas de inclusión laboral, terapia ocupacional, rehabilitación neurocognitiva y fisioterapia del paciente psiquiátrico, que son como los ejes que nos rigen para esta parte de la rehabilitación a la discapacidad. Entonces, bueno, por ejemplo, en el Fray Bernardino tenemos algunas de estas líneas, como son los talleres de terapia ocupacional, que son espacios terapéuticos en los cuales los pacientes que tienen ciertas capacidades conservadas a pesar de su trastorno psiquiátrico logran mejorarlas y utilizarlas a su favor en sus vidas cotidianas, que es como el objetivo principal de lo que todos nosotros hacemos en el cotidiano. Por otro lado, está la rehabilitación neurocognitiva, que también es un espacio rehabilitatorio que puede ser de modalidad individual o grupal, en los que se interviene por medio de estimulación, reeducación y remediación de las diferentes funciones. Había hablado también uno de los panelistas anteriores con respecto a la reeducación en rehabilitación. Generalmente los estudios nos marcan que tiene que ser en estos módulos de las funciones mentales: atención, memoria, lenguaje, la función ejecutiva. Y la tendencia actual es utilizar técnicas lúdicas en adultos para que a través del juego puedan rehabilitar dichas funciones. Podemos intervenir en muchos trastornos, diferentes patologías, como el trastorno límite de personalidad, el TDA, la depresión, la esquizofrenia, trastornos por uso de sustancias, y de esta forma seguir adaptándolo a diferentes patologías. Estos que ven en la imagen son algunos de los materiales que utilizamos y algunos de las intervenciones. Y finalmente la fisioterapia del paciente psiquiátrico, que es un espacio terapéutico para rehabilitación de lesiones, alteraciones secundarias a la patología psiquiátrica y los efectos secundarios de los psicofármacos a través de la estimulación psicomotriz, el ejercicio terapéutico, la conciencia corporal y la corporización. Todo esto para generar, estos son los espacios que tenemos en el hospital: el área de cardio, un área de psicomotricidad y el gimnasio, donde trabajan los fisioterapeutas. Todo esto para generar una propuesta de modelo de inclusión y atención a la discapacidad que nos permita hacer intervenciones en serie que mejoren de manera global la calidad de vida del paciente. Y que podemos ver en este esquema. Es decir, muchos de los comentarios que he visto en el chat hablan sobre la integración de un equipo de trabajo, y entonces esto es precisamente pues hacer que la atención, que el manejo sea verdaderamente integral a través de la valoración médica, psicológica, neuropsicológica, ¿no? La valoración ocupacional y la integración a talleres ocupacionales o de inducción laboral, la valoración nutricional, la valoración de intervención psicomotriz por parte de los fisioterapeutas, y la valoración intervención neurocognitiva. Con estos 5 ejes nosotros podemos lograr que todas estas acciones y todo lo que hemos hablado durante el Congreso sobre la discapacidad, pues realmente se pueda traducir en un beneficio específico y tangible en las vidas cotidianas de los pacientes. Con esto termino mi participación y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Muy interesante la información y podemos ver cómo México sí tiene regulaciones, programas importantes que son para la atención de estos pacientes. Hay muchas preguntas en el chat. Antes de las preguntas, de manera breve, me gustaría que los ponentes, aprovechando que son encargados de estos hospitales grandes del país, que pudieran ayudarnos diciéndonos cuáles son los abordajes que están haciendo en sus lugares de trabajo. Empezamos con la doctora Elia Magallanes. Sí. Pues hacemos un modelo muy parecido.
igual a los que nos comentó el doctor Castro, el doctor Figueroa, con un modelo de hospital parcial, también para pacientes crónicos. Y hacemos psicoeducación en ese modelo de hospital parcial, especialmente para trastorno bipolar, esquizofrenia. Damos psicoeducación a los pacientes, intervención con la familia, también de psicoeducación y terapia de familia, ¿no? Terapia para los pacientes y también algo de rehabilitación cognitiva. Ya cuando van mejorando los pacientes, también hacemos uso del CECART, que fue el que presentó el doctor Castro, que está ya cerca de la unidad de su hospital del doctor, que es un centro de capacitación y rehabilitación para el trabajo, para que se puedan incorporar después de que llevaron la rehabilitación en salud mental, que puedan incorporarse al área laboral. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Nos pasamos con el doctor Emanuel Sarmiento. El doctor es director del Hospital Juan N. Navarro, que es un hospital de psiquiatría infantil. Doctor, ¿cómo están abordando a los pacientes con discapacidad? Sí, muchas gracias. Bueno, pues realmente lo que hemos estado haciendo durante pues casi 2 años de pandemia es trabajar y perfeccionar modelos de atención a distancia. Y esto lo hemos realizado de 2 maneras. Va relacionado con una de las principales barreras que yo mencioné, la cantidad de paidopsiquiatras, ¿no? O sea, hablando del Hospital Psiquiátrico Infantil, pues este es el único hospital en su tipo en todo el país. No podíamos darnos el lujo de cerrar. No, eso no pasaba por nuestra mente. Si no ofrecíamos una atención aquí, ¿quién más la iba a dar? Entonces, dentro de las estrategias que diseñamos para dar atención a todos los problemas de salud mental y adicciones de la población menor de 18 años de edad, fue, número 1, establecer una línea telefónica única y exclusiva para dar atención a todas las personas del interior de la República que pudieran tener una asesoría, consultoría, no como tal una consulta, por supuesto, porque son de los problemas éticos que debemos de tener presentes, pero sí dar una asesoría e inclusive tener el contacto de dónde estaban las principales instituciones de salud mental en el país para, si fuera necesario, poderles canalizar ahí, ¿no? Esto, pues todo dependiente de los programas que estableció la línea de la vida y a los cuales nosotros nos agregamos ahí. El punto número 2 era crear servicios de atención a distancia, ahí sí, atención de telepsiquiatría y telepsicología, para lo cual, bueno, pues de programas ya establecidos y regidos principalmente por el CENETEC, pues nos pusimos a trabajar para poder ofrecer esta atención a distancia, ¿no? Y bueno, pues desde hace poco más de 6 meses, ya de manera oficial, el Hospital Psiquiátrico Infantil estableció una unidad de telepsiquiatría, la cual tiene el objetivo y el propósito de poder llegar a los lugares más recónditos de la República Mexicana en donde no se cuenta con especialistas en psiquiatría infantil y de la adolescencia. No sé, doctor Jaramillo, si pudiera yo dar inclusive el correo o si yo después le hago llegar alguna de esta información, porque, bueno, porque es en el chat. Claro, claro, ahorita se los pongo. El correo en donde recibimos todas las solicitudes, por supuesto, hay una normativa que nos rige, no es como una consulta privada de yo me conecto en mi casa, en la computadora y tú en tu casa, no, hay toda una política que rige a la ética de la telepsiquiatría y que, bueno, pues estamos muy contentos de haberlo establecido ya para el apoyo a pues todas las personas que lo necesitan. Y bueno,
Nada más, ya no me como más tiempo. Sin duda va a servir para que mucha gente pueda también tener este. Por cuestiones de tiempo tenemos que terminar ya. Finalmente el doctor Castro como el doctor Rodrigo nos comentaron también lo que está haciendo cada uno de sus hospitales, pero vamos a dar paso a nuestra directora de prestaciones médicas para que haga el cierre de lo que es el Congreso. Adelante, doctora.